Capítulo 4. En estos días decidí convencer a un hermano mío para que se hiciera fraile, hablándole de lo vacía que es la vida en el mundo. Acordamos irnos los dos, muy de mañana, al monasterio donde estaba aquella amiga mía que tanto quería. La verdad es que, en ese momento, ya me daba igual el lugar. Lo único que quería era encontrar el sitio donde mejor pudiera servir a Dios. Mi alma era mi prioridad. No buscaba mi comodidad. Recuerdo perfectamente, y es la pura verdad, que al salir de casa de mi padre sentí algo tan fuerte que no creo que el día de mi muerte el sentimiento sea mayor. Sentía como si cada hueso de mi cuerpo se separara, porque aún no tenía un amor a Dios tan grande que superara el amor a mi padre y a mis parientes. Fue un esfuerzo enorme, y si el Señor no me hubiera ayudado, mis propias ideas no habrían sido suficientes para seguir adelante. Pero Él me dio el valor para enfrentarme a mí misma, y lo llevé a cabo. Justo al tomar el hábito, el Señor me hizo entender cómo ayuda a quienes se esfuerzan por servirle. Nadie notó mi lucha interna, solo veían una gran voluntad. Pero en ese instante sentí una alegría tan inmensa por haber elegido esa vida que nunca, hasta el día de hoy, me ha faltado. Dios transformó la sequedad de mi alma en una ternura grandísima. Todo lo relacionado con la vida religiosa me llenaba de deleite. A veces me encontraba barriendo en las horas que antes dedicaba a mis caprichos y a arreglarme, y al darme cuenta de que estaba libre de todo eso, me invadía una alegría nueva que me sorprendía. No entendía de dónde venía. Cuando recuerdo esto me doy cuenta de que no hay nada, por difícil que parezca, que no me atrevería a intentar. Tengo la experiencia de que, si desde el principio me decido a hacer algo solo por Dios, Él permite que sintamos miedo justo antes de empezar. Creo que es para que nuestro mérito sea mayor. Y cuanto más grande es el miedo, si logramos superarlo, mayor es la recompensa y más dulce el resultado. Incluso en esta vida, Su Majestad nos lo paga de maneras que solo quien lo experimenta puede entender. Lo sé por experiencia en muchas situaciones graves. Por eso, si alguna vez tuviera que dar un consejo, diría que cuando una buena inspiración llega muchas veces, no hay que dejarla pasar por miedo. Si se hace de forma desinteresada solo por Dios, no hay que temer que salga mal, porque Él es poderoso para todo. Bendito sea por siempre. Amén. Oh, sumo bien y descanso mío, con las mercedes que me habías hecho hasta entonces, llevándome por tantos caminos a un estado tan seguro como este convento, rodeada de siervas de Dios de quienes podía aprender, ya era más que suficiente. No sé cómo seguir escribiendo cuando recuerdo el día de mi profesión religiosa, la gran determinación y el contento con que la hice, y el desposorio que sellé contigo. No puedo hablar de esto sin lágrimas, y deberían ser lágrimas de sangre, y mi corazón debería romperse. Pero ni siquiera eso sería suficiente para expresar el dolor por cómo te ofendí después. Ahora creo que tenía razón al no querer una dignidad tan grande, ya que la iba a usar tan mal. Pero tú, Señor mío, preferiste ser el ofendido durante casi 20 años en los que yo usé mal este regalo, todo para que yo pudiera mejorar. Dios mío, parece como si hubiera prometido no cumplir nada de lo que te había prometido, aunque esa no era mi intención. Pero al ver mis obras después, no sé qué intención tenía. Todo esto sirve para que se vea claramente quién eres tú, esposo mío, y quién soy yo. La verdad es que, muchas veces, el sentimiento por mis grandes culpas se alivia con la alegría de comprender la inmensidad de tus misericordias. ¿En quién, Señor, pueden brillar tanto como en mí, que he oscurecido con mis malas obras las grandes mercedes que empezaste a hacerme? ¡Ay de mí, Creador mío! Si quiero buscar excusas, no tengo ninguna. La culpa no es de nadie más que mía, porque si te hubiera correspondido en algo al amor que empezaste a mostrarme, no podría haberlo entregado a nadie más que a ti, y con eso todo se habría solucionado. Pero no lo merecí ni tuve esa suerte. Que tu misericordia me valga ahora, Señor. El cambio de vida y de alimentación afectó a mi salud. Aunque mi alegría era inmensa, no fue suficiente. Empecé a sufrir desmayos cada vez más frecuentes y me dio un mal de corazón tan fuerte que asustaba a cualquiera que me viera,
además de otras dolencias. Pasé el primer año con una salud muy mala, aunque no creo haber ofendido mucho a Dios en ese tiempo. Como la enfermedad era tan grave que casi siempre me dejaba sin sentido, y a veces lo perdía por completo, mi padre buscó remedios con mucha diligencia. Como los médicos de aquí no encontraban solución, me llevó a un lugar famoso por curar otras enfermedades, pensando que también curarían la mía. Me acompañó aquella amiga de la que ya he hablado. En su convento no había clausura estricta. Estuve casi un año en ese lugar. Durante 3 meses, padecí un tormento enorme por los tratamientos tan duros que me aplicaron. No sé cómo pude soportarlos. Y al final, aunque los aguanté, mi cuerpo no pudo, como contaré más adelante. El tratamiento debía empezar en verano, pero yo llegué a principios de invierno, así que todo ese tiempo lo pasé en casa de mi hermana, que vivía en una aldea cercana, esperando a que llegara el mes de abril para no tener que estar yendo y viniendo. En el camino, aquel tío mío del que ya hablé me dio un libro llamado Tercer Abecedario, que enseña la oración de recogimiento. Aunque durante ese primer año había leído buenos libros, y ya no quería leer otros porque entendía el daño que me habían hecho, no sabía cómo proceder en la oración, ni cómo recogerme. Así que me alegré mucho con el libro y decidí seguir ese camino con todas mis fuerzas. Como el Señor ya me había dado el don de lágrimas y me gustaba leer, comencé a buscar momentos de soledad, a confesarme a menudo y a empezar ese camino, usando el libro como maestro, porque no encontré un maestro, un confesor, que me entendiera, aunque lo busqué durante 20 años. Esto me hizo mucho daño, porque me llevó a retroceder muchas veces e incluso a punto de perderme por completo. Un guía me habría ayudado a salir de las situaciones en las que ofendía a Dios. Desde el principio, Su Majestad empezó a hacerme tantas mercedes que al final de ese tiempo, que fueron casi 9 meses de soledad, aunque no tan libre de ofender a Dios como el libro me decía, el Señor comenzó a regalarme la oración de quietud y algunas veces llegaba a la unión. Yo no entendía qué era una cosa ni la otra, ni lo valiosas que eran. Creo que me habría hecho un gran bien entenderlo. Es verdad que la unión duraba muy poco, apenas un Ave María, pero me dejaba unos efectos tan grandes que, con menos de 20 años que tenía, sentía que tenía el mundo bajo mis pies. Recuerdo que sentía lástima por los que se afanaban en las cosas del mundo, aunque fueran lícitas. Procuraba lo más que podía tener a Jesucristo, nuestro bien y Señor, presente dentro de mí. Esa era mi manera de orar. Si pensaba en algún pasaje de su vida, lo representaba en mi interior. Aunque la mayor parte del tiempo la pasaba leyendo buenos libros, esa era toda mi recreación. Dios no me dio talento para discurrir con el entendimiento ni para usar la imaginación, que la tengo tan torpe que ni siquiera podía representar en mí la humanidad del Señor. Para las personas que son así, es más necesaria una conciencia pura que para las que pueden discurrir con el entendimiento. Quien puede reflexionar sobre el mundo, sobre lo que le debe a Dios, sobre lo mucho que Él sufrió, saca de ahí defensas contra los malos pensamientos. Pero quien no puede hacer eso, necesita leer mucho. Esta forma de orar es tan penosa que si un maestro obliga a estar mucho tiempo en oración sin la ayuda de un libro, es imposible perseverar y puede dañar la salud. Ahora me parece que fue la providencia del Señor que no encontrara a nadie que me enseñara, porque creo que habría sido imposible perseverar 18 años en este trabajo tan duro con grandes sequedades, al no poder, como digo, discurrir. Durante todos esos años, excepto justo después de comulgar, nunca me atrevía a empezar a orar sin un libro. Mi alma le temía tanto a la oración sin libro como si tuviera que ir a pelear contra un ejército. Con este remedio, que era como una compañía o un escudo para recibir los golpes de los pensamientos, encontraba consuelo. La sequedad no era lo habitual, pero siempre aparecía cuando me faltaba el libro. Entonces mi alma se desordenaba y los pensamientos se perdían. Con el libro comenzaba a recogerlos. Muchas veces, con solo abrirlo, era suficiente. Otras leía poco, otras mucho, según la merced que el Señor me hacía. En aquel principio, me parecía que teniendo libros y soledad,
Ningún peligro podría apartarme de tanto bien. Y creo que, con la ayuda de Dios, así habría sido si hubiera tenido un maestro que me avisara de huir de las ocasiones de pecar desde el principio. Pero el demonio fue tan sutil y yo tan ruin que mis buenas determinaciones sirvieron de poco, aunque los días que serví a Dios me ayudaron muchísimo a soportar las terribles enfermedades que tuve con la gran paciencia que Su Majestad me dio. Muchas veces he pensado, asombrada, en la gran bondad de Dios, y mi alma se ha deleitado al ver su gran magnificencia y misericordia. Sea bendito por todo, porque he visto claramente que no deja sin recompensa, incluso en esta vida, ningún buen deseo. Por muy imperfectas que fueran mis obras, este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando, dándoles valor. Y los males y pecados los escondía enseguida. Incluso permite que aquellos que los vieron se olviden de ellos. Él dora las culpas, hace que resplandezca una virtud que el mismo Señor pone en mí, casi forzándome a tenerla. Quiero volver a lo que se me ha mandado escribir. Digo que si tuviera que contar en detalle la manera en que el Señor me trató en estos principios, necesitaría otro entendimiento para poder valorar lo que le debo y mi gran ingratitud y maldad, pues todo esto lo olvidé. Sea por siempre bendito que tanto me ha soportado. Amén.